Hola, mi nombre es César Margerón Camacho. Es- Esta exposición corresponde al entregable número 2 de la materia Desarrollo de interfaces centradas en el usuario. Los temas que vamos a abarcar es la evaluación de interfaces centradas en el usuario y desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. La evaluación de interfaces centradas en el usuario se refiere a todo proceso que determinará todo aspecto necesario que se calificará dentro de una interfaz. En pocas palabras, realizar una investigación profunda en donde se va a calificar qué es lo que me va a servir, qué es lo que no me va a servir para poder crear una interfaz. Dentro de la evaluación están los métodos de evaluación previa a la distribución de la interfaz. Esto se desarrolla en 7 puntos. El número 1, que es evaluación heurística, es aquella investigación o análisis por expertos de una interfaz para determinar de forma temprana un error en una interfaz o en un sistema. En el punto 2 está revisión de recomendaciones previas. Son aquellas reglas que a la hora de crear una interfaz que definen los elementos apres- o sea, que apreciaría todo aquello a la hora de ver una interfaz, ver o crear una interfaz. Luego está inspección de consistencia. Es verificar a la familia de interfaces donde se trata de buscar la similitud entre una interfaz. El punto 4 son las simulaciones del usuario, que es donde los expertos simulan ser usuarios con el fin de ver cómo ejecuta y corren nuestro sistema. Y una vez visto eso, van a evaluar qué aspectos son los que deben de cambiar o de quitar o corregir, entre otros. En el punto número 5 está juicio formal, que es aquel método de diagnóstico en donde los expertos van a hacer uso de la interfaz, pero sin tomar en cuenta los objetivos, ya que si se tomaran los objetivos en cuenta, la perspectiva de ellos no va a ser la misma si lo tomaran con los objetivos. Con lo que a la hora de evaluar deben de pensar cómo puede actuar nuestra interfaz si no tomamos en cuenta los objetivos. En el punto número 6 están las pruebas de facilidad de uso, que es aquella metodología cuyo objetivo es buscar diferencias entre las diferentes interfaces, comparando a la vez para buscar fallos sin necesidad de tener una lista en donde nos diga qué elementos debemos de buscar. En el punto número 7 está la opinión de los usuarios. Son unas preguntas rápidas que se les hacen los usuarios en donde van a usar digamos, por un lapso corto nuestra interfaz que estamos apenas desarrollando. Y una vez ya tenido esos resultados, son aquellos que nos van a permitir continuar qué es aquello que debo yo de modificar o qué debo de hacer para que el usuario tenga más interactividad con nuestra interfaz. Dentro de los métodos también están los métodos de evaluación durante la vida activa del producto, que se divide en 4 puntos. En el, en el punto número 1 se encuentra el seguimiento de la actuación del usuario, que es aquellos datos o información que recopila la misma interfaz, en donde nos da a conocer qué aspectos de esa interfaz el usuario ha hecho más uso o ha tenido más inconvenientes a la hora de usar. En el punto número 2 es el soporte técnico o en línea. Es aquel proceso donde los mismos expertos tienen comunicación directa con el usuario para que
en ese momento sepan claramente qué es qué fallas está teniendo o qué cosas buenas está teniendo para que así a futuro se tenga se tenga recopilación todo eso y tomar en cuenta para poder crear una interfaz nueva. En el punto 3 está la comunicación de problemas, que es aquella comunicación que puede ser empleada por los usuarios para mandar un- la información por cualquier medio en donde expresarán todas sus opiniones u sugerencias para la aplicación o interfaz. Y en otras pueden ser todos aquellos puntos externos a la interfaz. Dentro de esto también encontramos el mejoramiento del sistema, que es donde una vez realizadas las evaluaciones, dentro de ellas se analizarán los resultados para que en el momento de mejorar el sistema sea en base a los datos obtenidos en las evaluaciones. El siguiente tema es desarrollo de una interfaz centrada en el usuario, que quiere decir creación de un sistema que abordará todo lo necesario para que un usuario pueda dar uso a nuestra interfaz. Dentro del desarrollo encontramos 9 puntos. En el punto número 1 está el análisis de los atributos del usuario y su contexto. ¿Qué esto quiere decir? Investigar al usuario y sus atributos, ya que la interfaz es clasificada especialmente para el que es o el que va a usar la interfaz. Luego encontramos la determinación del concepto, función, elementos de usabilidad y elementos de accesibilidad. Esto quiere decir enfocarse a la usabilidad y accesibilidad que debe de tener una interfaz. En pocas palabras, que sea fácil de usar y que no se pueda presentar ningún inconveniente. Luego está la arquitectura el punto 3 está arquitectura de información, que es donde los expertos requieren la ayuda de un arquitecto de información en donde nos va a ayudar a crear un, un orden de todo aquello que va a tener integrado en nuestra interfaz, ya que si esto no lo tomamos en cuenta, a la hora de tener ya creada nuestra interfaz, no va a tener sentido para el usuario, ya que va a ser muy confuso el no tener un orden y esto va a hacer que el usuario no tenga interés en usarlo. Establecimiento de la experiencia del usuario al lugar. Aquí es, ¿qué es lo que yo quiero llegar con el usuario? ¿Qué quiere decir? Que cuando el usuario haga uso de la interfaz, él en ese momento va a tener que expresar una emoción, con lo que los expertos deben de determinar antes cómo llegar a ese objetivo. En el punto número 5 está modelado y prototipo de interfaz. Aquí es la base inicial, digamos, de diseño de la interfaz, haciendo pruebas de cómo se vería, cómo sería su funcionamiento, etcétera. En el punto número 6 está la evaluación del sistema. Ya una vez realizado bien el diseño y en base al prototipo, se hace una evaluación de cómo funciona realmente el sistema y una vez analizado eso, recopilar todo aquello de lo que podemos cambiar de nuestra interfaz antes de sacarlo al mercado. El punto número 7 está reporte de modificaciones. Una vez hecha ya la evaluación de todo nuestra interfaz, hacemos un reporte donde vamos a decir todo aquello que nos está permitiendo crear nuestra interfaz. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que yo evalué lo debo de especificar claramente para que
yo, yo más adelante pueda hacer esas mejoras sin ningún problema. Punto número 8, la mejora de interfaz. Es en el momento que ya evalué y reporté, es el momento donde yo voy a, ahora sí, hacer mis mejoras que anteriormente había mencionado. Y las conclusiones es que, ¿con qué me quedo para el momento en todo este proceso cuando se hizo, o más bien se desarrolló esta interfaz? Y como experiencia, como para mí, como estudiante, todo este tipo de información me puede servir para poder desarrollar ya una interfaz o una aplicación para ya sea una empresa, de, de cualquier medio, por ejemplo, medicina, juegos, educación, etcétera. Y esto me permitirá tener un orden más claro, para un orden más claro de cómo yo debo de realizar correctamente una interfaz, tomando en cuenta todo lo que se me puede presentar a la hora de su creación. Gracias.